Seguimos con el diputado Alfonso Marquina, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Finanzas y también dirigente de Primero Justicia, hablando sobre el panorama electoral. Quería saber si de alguna manera, visto que ya ha expresado esta posición con relación a lo que ha hecho Henry Falcón, representante de Avanzada Progresista, ustedes de alguna manera van a ayudar, tal vez si se puede definir de esa manera, para que traten de darse unos comicios, según lo que ustedes están diciendo, más seguros. ¿Por qué? Porque sé que ha hecho incluso declaraciones hablando sobre las auditorías y las revisiones que son muy necesarias. Y esto parece ir adelante. ¿Qué podría decirme al respecto? ¿Habrá, más allá de que ya no estén apoyando a Henry Falcón en ese aspecto, alguna conversación, siendo, digamos, no sé si decir el máximo representante de la oposición en estos comicios que se van a realizar, o por el contrario, alguien que represente al contrario? Bueno, lo primero es que en estos comicios yo creo que ya no hay representación de la oposición o de la Mesa de la Unidad Democrática. Esto está, ya creo que es suficientemente claro. En segundo lugar, quiero decirte que yo soy históricamente participacionista. Yo incluso fui expulsado en el año 2005 de la organización donde milité por muchos años, precisamente por oponerme a ese llamado a la abstención. Pero creo que del 2005 a esta fecha, el panorama es completamente distinto. Está suficientemente demostrado que el Consejo Nacional Electoral cerró la vía electoral, cerró la posibilidad de que los venezolanos votaran y que su voto contara a la hora de tomar las decisiones y de elegir el futuro del país. Por lo tanto, en este momento, este llamado a la abstención, a no votar, no es una posición ni emotiva ni racional, es todo lo contrario. Es el compromiso de seguir consolidando esa visión que ante el mundo entero, que en aquel entonces no nos acompañaba, hoy nos acompaña, porque también hemos sido capaces de demostrar con evidencias, con pruebas, con argumentos ante la comunidad internacional que en Venezuela no existe un proceso electoral confiable. Ahora, lo que yo quiero que entendamos es que el llamado a abstención no es tampoco un llamado a que la población haga una especie de huelga de brazos caídos o que nos vayamos a la casa o unos a rumiar nuestras rabias por lo que estamos viviendo como país o sencillamente a resignarnos a tener que ver a venezolanos comer de la basura o ver que nuestro dinero no alcanza para comprar los productos de primera necesidad o sencillamente que no se consiguen, sino es que todo lo contrario, es entender que esta es una responsabilidad colectiva, que no podemos seguir esperando que seamos nosotros los políticos los que resolvamos los problemas. Por eso el planteamiento del Frente Amplio es precisamente para incorporar a toda la sociedad venezolana. No solo es a la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, todas las iglesias del país, para que se incorporen las cámaras de producción, las academias, los rectores. Es decir, no podemos seguir con esa conducta que ha caracterizado a los ciudadanos venezolanos. Y eso lo vemos a todos los niveles, no solo en esta crisis. Tú vas a una junta de condominio y todos los vecinos del edificio criticamos a la junta de condominio, pero cuando convocas a la junta de condominio para que otros asuman la responsabilidad, ninguno aparece. Entonces aquí estamos los venezolanos rumiendo nuestro malestar, nuestra incomodidad ante la situación, la crisis que ha generado este gobierno, pero estamos esperando que el vecino nos resuelva los problemas. No somos capaces nosotros de entender que cuando se trata del futuro del país, cuando se trata del futuro de nuestros hijos, yo no necesito que me convoque otro. Yo debo convocarme y hacer todo el esfuerzo, como dice la propia Constitución en su artículo 333, para restablecer el orden constitucional cuando este haya sido eliminado o lesionado por cualquier mecanismo. Aseguraba también hace días, diputado, que el gobierno nacional buscaba socavar el poder de la Asamblea Nacional al tratar de no permitir que los diputados electos cumplieran sus 5 años de mandato, tal como establece el artículo 192 de la Constitución, y que eso acabaría con el último vestigio de democracia que quedaba en el país. Esto porque se había dado la solicitud de una mega elección que por ahora se ha suspendido, y digo por ahora porque ya el miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguraba que iban a volver a convocar, ya después de las elecciones presidenciales, a la Asamblea Nacional Constituyente para que a su vez lo hiciera con el ente electoral y se pudiera entonces realizar los comicios legislativos, municipales y más. ¿Qué se puede hacer entonces por parte de la oposición ante este anuncio que ya ha hecho el diputado Diosdado Cabello en su momento y ahora miembro del PSUV? Mira, no se trata de socavar, porque socavando han venido, aquí estamos en una especie de golpe de Estado continuado por facetas, por capítulos. Desde el año 2015, cuando fue electo por mayoría del pueblo de Venezuela, por más de 14 millones de votos, esta nueva Asamblea Nacional, hemos visto
todo un proceso para restarle competencias a esa asamblea y tratar de anular la voluntad del pueblo de Venezuela. Se designaron unos magistrados express con la intención de darse una sala constitucional que anulara cuanta ley saliera del Parlamento. De hecho, la primera ley que se aprobó en el Parlamento fue la reforma del Banco Central para evitar, como anunciamos en ese entonces, que Venezuela llegara a una hiperinflación producto de la emisión de dinero inorgánico, que es la práctica de este gobierno. ¿Y qué hizo la Asamblea? Copió el texto constitucional, lo cortó y lo pegó, es decir, cómo se designaban las autoridades, tal como lo dice la Constitución. Bueno, la Sala Constitucional, esa express, se fue capaz de decir que ese proyecto era inconstitucional. Pero si ese proyecto de ley era una copia de la Constitución, entonces lo que se estaba declarando inconstitucional era la propia Constitución. Y desde ese entonces se inventó una figura del desacato para cuanta ley se aprueba en el Parlamento anularla. Y eso también es una vulneración al Estado de Derecho. Hemos sido víctimas de un cerco financiero, de un cerco militar, se nos ha invadido la sede. Los diputados tienen ya prácticamente 2 años que no cobran. Y no porque estemos allí por el dinero, sino porque los diputados, la inmensa mayoría, son del interior del país y tienen que semana a semana pagar boletos aéreos, estadías en la ciudad de Caracas, donde muchos de ellos no tienen dónde quedarse. Y bueno, y sin embargo hemos estado ahí defendiendo la voluntad del pueblo de Venezuela. Y lo que planteó el señor Maduro y el señor Diosdado, y que en algún momento también asomó la constituyente ilegítima como una posibilidad, fue eliminarla por definitivo. Y ahí es donde volvemos otra vez, e incluso a este tema electoral. ¿Quién está convocando, quién fijó la fecha del 22 de abril para estas elecciones? Un órgano inconstitucional, ilegítimo, que es ilegítimo de origen, pero que también se ha deslegitimado en el ejercicio de sus funciones, que es la constituyente, que el pueblo de Venezuela, más de 7 millones, dijeron que teníamos que desconocer. Entonces, ¿cómo participar? ¿Cómo participar en una elección donde dicen que es para preservar el orden, restablecer la paz y que por eso la adelantan? Pero en cualquier parte del mundo donde hay un adelanto de elecciones también hay un recorte presidencial. Y aquí tenemos entonces una convocatoria, unas elecciones en abril, pero si en el caso negado llegase a ganar alguien de la oposición, ¿qué pasa entre abril a enero? Donde vamos a tener un presidente electo, un presidente ilegítimo en ejercicio de funciones con una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, se crea un limbo jurídico que, lejos de resolver la crisis del país, lo que haría es profundizarla. Y ahora te dicen entonces que ellos tienen facultades para cambiar la Constitución sin que el pueblo de Venezuela la vote, eliminando o modificando el periodo presidencial de los diputados de la Asamblea Nacional. Los diputados, de acuerdo a la Constitución, son electos por 5 años y la Constitución del 99 es la única Constitución vigente, y aquí no se puede modificar ningún texto constitucional sin que se fuese sometido a la consulta del pueblo de Venezuela. Es decir, que aun si esa Asamblea Constituyente fuese legítima, tomar esa decisión sería un golpe al Estado de Derecho, un golpe que buscaría de desconocer la Constitución, porque para recortar el periodo tú tienes que consultar al pueblo. Para modificar la estructura del Estado tú tienes que consultar al pueblo de Venezuela. Las asambleas constituyentes, cuando son convocadas legítimamente, ellos lo que pueden es preparar un proyecto de constitución. Ellos no están ahí para fijar fechas de elecciones, para convertirse en Tribunal Supremo de Justicia, no están ahí para sustituir a la Asamblea Nacional. Incluso es bueno recordar que hasta en la constituyente que convocó el señor Chávez, que no tenía normativa en la Constitución, no fueron capaces de desconocer los poderes constituidos hasta tanto el pueblo de Venezuela la votara. Es decir, el Congreso de la República coexistió con la constituyente hasta el mes de diciembre, cuando el pueblo de Venezuela, por votación, decidió que aprobaba el texto constitucional en ese momento. Importante. Han llegado muchos comentarios, lamentablemente por tema de tiempo no vamos a poder leer al diputado las preguntas, pero me gustaría que usted diga sus redes sociales para que la gente también les